buenas. En este vídeo os voy a contar el problema que he tenido con la luz de marcha atrás. Resulta que no me lucen, me han tirado para atrás el ITV y entonces, bueno, lo primero para quitarlo simplemente es quitar un tornillo que lleva ahí de estrella y accedemos a la bombilla. Lo primero que tenemos que pensar es que si nos están fallando, si nos fallara solo una bombilla, pues podríamos pensar claramente que se ha roto el filamento, que está fundida, lo que sea. Pero aquí, no sé si se apreciará la imagen, pero los dos filamentos de las dos bombillas se les ve perfectos. Entonces hay que pensar que es algo común a ambas. Así que vamos a mirar lo primero, tensiones. La tensión, si llega a voltaje, cuando metamos la marcha atrás. Bueno, para sacar la bombilla, simplemente girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, ya sale. Ahí estoy mirando y no hay tensión. ¿Qué pasa? Tengo la otra bombilla montada. Vamos a ver qué pasa si desmonto la otra bombilla. Hago esto realmente porque no me luce ninguna de las dos bombillas. ¿Vale? Y entonces ahora... sí hay tensión. Sí hay voltaje. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede ser? Lo siguiente que podemos pensar es que hay una mala masa. Entonces vamos a intentar conectar un cable de masa al casquillo y a un tornillo. Vale, cogiendo a este tornillo, por ejemplo, vemos que aún así la bombilla no luce. Entonces el siguiente paso que vamos a mirar es el sensor o valvulita que tenemos en el morro debajo del caudalímetro. Vamos a verlo. Vale, aquí tenemos el motor, a ver si consigo iluminar dónde está esa valvulita. Ahí está, ese conector negro que se ve detrás, ¿vale? El conector negro, ese de ahí en el centro. Entonces vamos a desconectar el conector, vamos a puentearlo, porque al final lo único que hace es cerrar un circuito y veremos si de esa manera forzamos a que se enciendan las lámparas, las bombillas. Para quitar este conector lo que tenemos que hacer es apretar en esta pestaña fuerte. Vale, ya hemos hecho el puente entre los dos pines del conector y vamos a ver si ya nos luce la bombilla. Efectivamente, ya tenemos luciendo la bombilla, sin necesidad de cable de masa ni nada. Entonces, pues ya tenemos la conclusión, es cosa del sensor, así que vamos a montar uno nuevo. Casualmente tengo un sensor de repuesto. Esto es un paso 24 para quitarlo, eso va a ser lo más difícil ahora. Este paso 24 y que no hay mucho sitio ahí abajo. Tiene una bolita, si veis, cuando la presionas, baja para abajo. Entonces vamos a comprobar si cuando esta bolita baja, es presionada, cierra el circuito aquí. Vamos a comprobarlo con el polímetro también. Vale, he conectado los dos conectores a los dos cables y veo que normalmente hay continuidad. No sé si oís el pitidito. En el momento que se aprieta la bola, se corta. Ese es el funcionamiento de la valvulita esta, del sensor este. Aprieto, corta, suelto, continuidad. Así que vamos a intentar desmontar la de serie y cambiarla por esta. Como decía, es una llave 24 que vamos a usar. Llave 24 y a ver por dónde la metemos. Eso va a ser lo complicado. Vale, lo ideal sería una llave fija de 24, pero es imposible meterla con lo larga que es. Entonces he usado una llave inglesa. Una vez que le das el primer golpe ya sale solo. Vale, ya lo tengo aquí desmontado. Lo único que sale, no hay que tener miedo por pérdida de aceite o lo que sea, porque bueno, solo sale un poquito manchado de valvulina. Aquí veo lo que pasa es que no cierra del todo el circuito, no está pitando, no lo está dando como, ves que no se oye nada. Es verdad que cuando aprieto abre, pero cuando suelto, bueno, incluso a veces lo que se ve ni siquiera abre o cierra nada, se mantiene abierto ahora mismo. Entonces está claramente defectuoso este sensor. Vamos a cambiarlo. Bueno, a mí precisamente la junta tórica que lleva se ha quedado justo ahí, ¿vale? Pero tened cuidado que no se os pierda. Vale, ya está montado el nuevo, uso conector, un apretoncito primero con la mano y luego el último apriete con la llave inglesa mismo. Y nada, vamos a probar. Funcionando las dos, perfecto, la avería solucionada.